by D. Morrow. Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Sega Mega Drive. Cómo la hemos pintado con estos 4 colores de base, le hemos añadido Fairy, luego le hemos añadido el azul marino y retiramos con agua y barnizamos finalmente en 2 veces. Como le hemos hecho los detalles en el mando, aquí también lo de 16 bits, etcétera, etcétera, para conseguir un acabado llamativo, muy noventero. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. ¡Callaros, que empieza! Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Mega Drive. En uno de los últimos vídeos del canal digo que voy a hacer una Mega Drive y la vamos a pintar con Fairy, ¿vale? Explico. Hace poco un suscriptor me mandó a través de Instagram un reel, un vídeo corto de unos 15 o 30 segundos de cómo pintaban unas llantas de coche con Fairy. Le daban un color, le tiraban el Fairy, tiraban otro color, retiraban el Fairy y barnizaban encima, ¿vale? Todo muy seguido esos procesos. ¿Creo que se puede hacer? Sí. ¿Es real? Sí, pero hay que tener unas cosillas en cuenta de que el color de abajo esté seco para retirar el siguiente o sean bases distintas y bueno, va a ser un lío. Así que lo vamos a hacer mucho más sencillo, ¿vale? Yo ya tengo la consola preparada, que es de mi amigo Sergio, que la quiere, me ha dicho que le da igual, pero que quiere de rosa a azul. Que hagamos una variación de colores, un degradado, un difuminado de varios colores. Y me ha dicho eso, pero que sobre todo tenga azul y rosa. Pues la vamos a pintar de varios colores, toda, por completo. Y le tiraremos barniz y la dejaremos secar hoy. Día siguiente la rayaremos y le añadiremos el Fairy. Fairy o Mistol o el gel que tengáis por casa, ¿vale? Digo Fairy porque yo sé que es el que gasta mi familia o gasto yo y es el que tenía a mano, ¿vale? Pero que vale cualquiera. Y entonces le tiraremos el Fairy. Una vez le aplicaremos el Fairy, le vamos a tirar el color. La gente lo suele hacer, o yo lo que siempre he visto hacerlo, en color negro. Yo le voy a tirar, lo más seguro, un azul marino. Lo mismo hago un azul marino, un azul muy oscuro, un azul Prusia, ¿vale? Que también es un azul muy, muy oscuro, muy intenso. Y se lo aplicaremos. Dejaremos secar el color y retiraremos el Fairy con agua. Y se nos verá los colores que hayamos puesto abajo. A ese color que yo le tire, le voy a tirar unas gotas de catalizador para que seque y agarre y se ponga más dura la pintura y al retirarlo con agua no tengamos tanto riesgo de llevarnos también ese color. Eso es lo que yo no veo que hagan en los otros vídeos. Lo mismo porque son pinturas de secado al aire, lo desconozco porque no lo explican, ¿vale? Así que yo ya lo tengo desmontado y pasamos a la cabina a darle ya todos los colores. Yo lo voy a hacer de esa manera, pero puede ser un color, 2 colores, los que queráis aplicar. Y bueno, la peculiaridad de esta consola es la primera vez que voy a pintar una con el mando de 6 botones, ¿vale? Es algo lioso porque los botones tienen varios colores, entonces yo pintaré todos estos en color negro, para que me sean iguales. Y ya al día siguiente les rellenaré las hendiduras, no sé si en color celeste o fucsia, etcétera. Y estas marcas de aquí ya veremos lo que se puede hacer, porque como hay que darle varias capas, puede ser que se engorde y no le pueda hacer todos los detalles que quiero hacerle. Pero bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí y pasamos a la cabina. Bueno, yo ya me he adelantado, ¿vale? Y le he dado los 2 colores, digamos, principales, que son un azul y un violeta. Y luego aquí le he tirado una franja violeta. Pero antes quiero dar una explicación, ¿vale? Cuando hagamos consolas así de varios colores, lo que tenemos que tener en cuenta y vayamos a pintar las piezas, que hay que pintar el contrario de la tapa de abajo de la de arriba, ¿vale? Me explico. Aquí le hemos tirado, ¿vale? Color morado y azul. La de abajo lo he hecho al revés, porque cuando pongamos el mando, ¿vale? Imaginaros que ponemos el mando, la parte azul tiene que ir con el azul y la morada con la morada, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, y tanto en el mando como en la tapa de atrás, exactamente igual, ¿vale? Porque esto irá así, anclado, una encima de la otra, ¿vale?
Yo ya aquí me he preparado varios colores. Aquí tengo un fucsia y esto es un verde turquesa. Y le vamos a ir añadiendo un poquito. Aquí en la parte de atrás ya le he dado. Y ahora le vamos a tirar al centro, más o menos similar. No hace falta que sea exacto, porque luego al día siguiente lo vamos a recubrir de negro. Pero si la fuéramos a dejar así, ir más o menos calculando el grosor, digamos, o la distancia que se le va añadiendo, ¿vale? Para que nos quede todo lo más homogéneo posible. ¿Vale? Le vamos tirando aquí y ahora a la zona del centro. A ver dónde lo puedo hacer que se vea mejor, que luego ya cambiaré la vista aplicando los otros colores, ¿vale? Simplemente era esta pequeña explicación y ahora yo ya, cuando le vaya añadiendo varios colores, ya luego le añadiremos el barniz en 2 veces como hacemos siempre y dejamos secar. Y ya al día siguiente es cuando le haremos todos los demás detalles. Una vez ya pintado los colores que queremos, los colores deseados, yo he tirado 4 colores, ¿vale? Azul, un turquesa, un fucsia y un morado, vamos a decir, o un fucsia más oscuro, ¿vale? Tiene los 4 colores y está completamente seco. Aquí es donde entra mi duda en los vídeos que yo veo y le entrará a gente. Ahora la pintura está completamente seca y le podríamos tirar, o lo que hace la gente es le tira ya el Fairy y le tira otro color encima y al limpiar retira solo el Fairy. Yo creo o pienso que te llevarías alguno de estos colores también, por pequeño que sea. Así que yo, para asegurar, y porque siempre trabajo como en dos veces, el barniz, yo le voy a dar hoy una capa fina de barniz, pero bien, buena, ¿vale? Y lo vamos a dejar secar y ya al día siguiente será cuando lo haga. Así que yo lo dejo esto por aquí y me voy a poner a barnizar, como hacemos siempre, una mano fina y luego a los 10-15 minutos otra mano. Los botones que ya son negros, ¿vale? Los he rellenado de color verde, verde turquesa, que he utilizado para aquí, pues les he llenado las hendiduras y ahora barnizaremos estos. Y a los otros los he pintado todos de negro y a ver si el día siguiente me permite, espero, poder rellenarle las hendiduras a los demás, ¿vale? Y como siempre digo, yo ahora lo pondré a cámara rápida y daremos una pasada a todo. Una pasada bien fina.
Bueno, pues una vez ya bien seco y bien lijado, ¿vale? Yo ya le he tirado a una de las piezas. Y lo que he visto, es la primera vez que lo hago, ¿vale? Y me ha quedado muy grueso, muy gordo, digamos, los cordones de Fairy, ¿vale? Yo lo tengo aquí junto a la pistola y lo que voy a hacer es lo mismo, taponaré un poquito aquí para que vaya cayendo más fino o haré pasadas más rápidas por encima. Espero que se aprecie bien, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Esto va a pringar bastante la zona de trabajo, digamos, ¿vale? Así que haremos pasadas así rápidas, ¿vale? Por todo. Mirar, ¿veis? Espero que se esté apreciando bien. Vale, por aquí, por aquí. Bien. El mando. A la trasera no sé si darle más, porque ya tiene mucho. Vale. Y ya las tenemos así. ¿Vale? ¿Veis cómo están? Completamente marcadas por Fairy. Así que vamos ya a pintar. Yo al color, ¿vale? Le he añadido algo de catalizador, de secante. Mirad la que hemos liado aquí. Lo que he hecho es el set de rodaje, digamos, la mesa, la tenía alta y la he bajado un poquito para poder hacer lo del Fairy y para que lo podáis ver algo mejor, ¿vale? Y vamos a darle color. Voy a desconectar el compresor. Aquí tengo todos los colores. Y vamos a tirarle ya el color. Abrimos un poco de abanico. Lo voy a hacer en 2 pasadas. Voy a tirar ahora una pasada. Dejaré pasar 10-15 minutos como siempre y le añadiré otra. Y vamos tirando el azul marino. ¿Vale? Se va quedando una cosa así. Vamos dándole. Haré un par de piezas. Segunda. Y vamos a hacer, por ejemplo, esta de abajo. Y ya cortaré. Lo que se acaba de escuchar es el compresor, que se está quedando sin aire. Vamos dando este azul Prusia, este azul oscuro, que por si no se ha entendido en el escrito que he puesto en el vídeo anterior, se le conoce como azul Prusia porque los soldados del ejército pruso, de Prusia, vamos, llevaban este color, ¿vale? Bueno, pues vamos. Mirad qué efecto está tomando. Ya sí está bonita, ¿eh? Entonces vamos a dejar que seque esta capa de pintura. Dejaremos pasar 10-15 minutos y le volveremos a dar otra vez color. Dejaré pasar 10 minutos y ya iremos al agua a retirar el Fairy y a ver qué pasa. Bueno, pues una vez ya bien seca la pintura, recordamos que le he tirado catalizador a la pintura para que seque antes y se ponga más dura, más fuerte, digamos, para que sea algo más resistente ahora cuando la retiremos con agua, ¿vale? Yo he cogido una esponja nueva, que la tengo por aquí, ¿vale? Y vamos a proceder a retirarla. ¿Por qué esponja? La gente yo veo que lo hace solo con agua y se podría hacer, vamos a probar, pero con la esponja suavemente por la cara, más blandita, más suave, digamos, que tenga, ¿vale? Le vamos a ir retirando. Viene para mí el proceso más difícil, no va a ser el retirar ahora el Fairy, digamos, sino va a ser secarlo esto correctamente, secarlo bien, pero mirad cómo, solo mojando, ¿veis? Mirad la esponja, cómo se va humedeciendo, ¿vale? Le vamos retirando todo el Fairy, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con todas las piezas y poco a poco, suavemente, ¿eh? Vamos a ser suaves, vamos a ir tocando, a ver dónde podremos retirar más, menos, habrá en zonas, ¿vale? Nos van a quedar en algunas zonas pequeños escaloncitos o relieve, ¿vale? Yo como puede ser, sí, supongo que la barnizaré hoy y el próximo día le añada algún detalle y volveré a barnizar. Hoy barnizaremos entonces muy suave, voy a barnizar de una pasada,
solo. Una pasada gruesa, pero solo le voy a hacer una pasada, ¿vale? Y vamos a dejarlo esto así, sobre todo los cantos, y muy atentos al secado tenemos que estar, ¿eh? Lo más importante del proceso va a ser el secado de las piezas, que lo tendremos que hacer muy bien. Mirad, vamos, con el dedo solo, ¿veis? Vamos retirando, pero yo creo que con la esponja lo vamos haciendo, vamos apurando más, digamos, lo vamos a dejar mejor, pero esto ya como mejor os vaya, ¿vale? Bueno, yo me voy a poner aquí ahora a retirar todo el Fairy de todas las piezas y nos vemos en la cabina para barnizar y os enseño todas las piezas cómo han quedado. Bueno, una vez ya bien seco, se oirá algo de eco, pero es porque voy con la mascarilla ahora mismo y gritaré un poquito más para que se me entienda, ¿vale? Una vez bien seco, yo lo que he hecho es le he sustituido todos los soportes. ¿Por qué? Porque yo al enjuagarla, la he enjuagado con los soportes. Lo mismo ha sido un error mío y hubiese sido lo más correcto sacarla de los soportes. Pero igualmente siempre aseguraros de retirar la tesa, irla cambiando para que no se nos quede nada de agua. El agua y la pintura no se llevan bien, ¿vale? Y es muy peligroso y nos va... Y ya que estamos haciendo un acabado más o menos correcto, nos lo puede estropear y mucho, ¿vale? Las he puesto un poquito al sol para que se vayan secando el agua de las zonas más complicadas, como pueden ser las hendiduras del aro, la rejilla, etcétera, etcétera. Si nos fijamos, tiene rugosidad, tiene relieve. Si lo hubiésemos hecho en un color con, bueno, monocapa, ¿vale? La tendríamos así, nos hubiese secado, no haría falta barnizarla y la tendríamos así. Si os sirve así, vale, a mí no me gusta, ¿vale? A mí me gusta que se vea más lisita, que no haya tanto relieve y así protegeremos esta zona. Solo le voy a dar una capa de barniz y al día siguiente colocaré las letras de Sega Mega Drive como pueda y le añadiré algún detalle más y barnizaré. El logo de 16 bits lo he limpiado, tanto el logo como en consola, las letras de phone, control, ¿sabes dónde van los mandos, etcétera, etcétera? Todo lo que he podido. Y hemos sacado el color de abajo que había pintado. Así que le vamos a dar una capa, una buena capa, ¿vale? Vamos a barnizar fuerte, pero solo de una vez. Y luego cuando salte el compresor, yo lo dejaré a cámara rápida. Con esta capa primera vamos a ver el grosor que tiene. ¿Vale? Y no sé si se irá enfocando, espero que sí, poco a poco lo vayáis viendo. ¿Veis? Cuando hace esta reacción la pintura, que parece que no, que aquí está más estirada, que el otro, no tenemos que tirar más. Dejamos reposar un poquito y ahora ya, si le damos, nos ensamblará mejor. Vale. ¿Vale? Y ya la siguiente nos ensamblará mejor. Lo mismo tenía que haber dejado pasar más un espacio mayor de tiempo, pero bueno, era para que lo vierais. Y este es el aspecto que va a tener. Yo le voy a dar un poquito más para dejar una capa más homogénea, digamos, todo más uniforme, más igualado. Y al día siguiente la lijaré entera con mucho cuidado. Añadiré stickers, letras donde pueda y no sé si le haré algún detalle más, ¿vale? Yo lo dejo aquí y me pongo a barnizarla. Bueno, y una vez ya bien lijado todo, y esta vez, yo siempre digo muchas veces lijado, afinado, pero cuando digo bien lijado me refiero a bien lijado. Cuando hagamos tipos de estos trabajos, ¿vale? Que son diferentes escalones de pintura que se nos pueden marcar diferentes relieves, hay que afinar muy bien, hay que lijar muy bien. Yo he lijado con agua, ¿vale? Pondré una foto para que veáis más o menos el aspecto que le he dado, cómo lo he dejado completamente liso, para una vez se barnice, nos quede lo más liso posible. Algo se intuirá, pero bueno, nos dará un efecto mucho más agradable que si no se lija bien, ¿vale? Yo la parte de abajo ya la he lijado y la he barnizado. Ya ha quedado sumamente bien. En la de arriba tenemos que tener mucho más empeño en dejarlo mejor, porque es lo que más se ve. Si la de abajo ya la hemos dejado bien, la de arriba tiene que estar el doble de mejor, ¿vale? Entonces yo he lijado con agua. Siempre que lijemos con agua hay que tener
mucho cuidado y ser muy cuidadoso con la limpieza, ¿vale? Limpiar una, dos veces, cepillar bien todas las zonas, digamos que tiene hendidura, y soplar bien la zona de los botones, no dejarnos nada, porque luego, una vez barnicemos encima, lo que nos va a ocasionar ese polvo, aparte de un aspecto feo, ¿vale? Es que no nos encajen bien las piezas. En pintura, lo más importante, todo el mundo que ha pintado, sea un piso, sea una consola, sea un coche, etcétera, todo el mundo que ha pintado algo sabe que lo más importante, o si no lo sabe, tendría que saberlo, son los procesos los primeros, de preparación y de limpieza, son los más importantes. El acabado también. Te quedará bien si está bien de abajo. Si no está bien de abajo, olvidaos de tener un buen acabado. Así que yo siempre digo y recomiendo perder el tiempo en limpiar, perder el tiempo en preparar, que pintar son 5 minutos, ¿vale? Bueno, pues una vez, lo dicho, después de toda esta chapa, yo ya le he colocado los stickers a la parte de arriba, ¿vale? La he lijado lo mejor que he podido siempre. Yo la he lijado con lija de 800, nos la podríamos haber jugado con 500, menos de 500, no, 600, menos de 500 no lijaría. No lijaría porque no le vamos a hacer muchas marcas que con el barniz puede ser que se nos marquen en algunas zonas, ¿vale? Entonces yo voy a coger ahora y le voy a tirar algo de barniz a los stickers donde hemos colocado las letras. Y luego cambiaré la cámara y os iré enseñando cómo le vamos a ir aplicando el barniz para cubrirla. Y ahora mismo solo la zona de las letras, aquí donde le hemos colocado los stickers, le voy a dar una pasada. Voy a dejar pasar 5 o 10 minutos y ya le daremos una buena capa de barniz. Bueno, pues ya he dejado pasar, desde que le he aplicado el barniz, digamos, han pasado 2-3 minutos, no han pasado más, ¿vale? Tocamos, cuando está el barniz pegajoso, digamos, no sé si se podrá apreciar, se podrá escuchar, ¿veis? Está perfecto para que le demos la capa, ¿vale? De barniz, así que vamos a aplicarle. Mirar que no ha quedado ni una zona, digamos, mirar qué pocos brillos tiene. Eso significa que la hemos matizado por completo, que hemos lijado al máximo. Y vamos a darle ya barniz. ¿Vale? Le daremos una vez y dejaremos pasar 5 o 10 minutos. ¿Por qué esta vez vamos a dejar pasar menos tiempo? Porque no me interesa darla tan gruesa esta vez la capa. ¿Por qué? Porque ya le hemos dado varias. Recordamos que con esta sería, digamos, la tercera capa de barniz que lleva la consola. ¿Vale? La tenemos así y dentro de 5 o 10 minutos yo le volveré a dar la capa definitiva. Pero mirar las letras cómo han quedado de bien cubiertas. Y aquí también ya con la siguiente esto nos quedará perfecto. Bueno, y una vez terminada, este es el aspecto que presenta. Lo he tenido que hacer en 3 veces, esta vez para disimularle al máximo, digamos, las manchas que le hemos hecho con el Fairy, ¿vale? Para que ese relieve se note lo mínimo posible. Lo podríamos haber dejado en 2, se hubiese notado algo, pero así creo yo que queda mucho más disimulado y bueno, a mí al menos me gusta más. A tener en cuenta cuando se le da 3 capas a esta consola, por finas que sean, zona de estos botones. Este es el más delicado, digamos, que tenemos de botón, ¿vale? Tener cuidado con esto, no tirar mucha pintura y sí que he tenido que repasar es esta pieza un poquito. Digamos, lijarle por arriba y por abajo, ¿vale? A la pieza blanca, para que encaje bien.
porque se había engordado un poquito, ¿vale? Y no entraba, digamos, a la perfección como originalmente, ¿vale? Y el mando ya aquí montado, perfecto, con los botones, que todo cuadre bien. Este botón también hay que repasarlo un poco más de la cuenta. Es la primera vez que hago este mando, así que ya lo tendré en cuenta para los siguientes que hagamos, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que se haya entendido. Yo creo que habría que hacerlo así, catalizando, digamos, y echándole barniz a los primeros pasos, colores, pero bueno, hay gente que yo he visto que los hace distinto y si les funciona, seguiré investigando, ¿vale? Muchas gracias por todo y nada, cualquier cosa, cualquier duda, escribidme sin compromiso ninguno.